Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy quería ver con ustedes el plan de arranque o plan de inicio de obra para que ustedes puedan tener un checklist claro y que en base a esto puedan aumentar o disminuir cosas dependiendo de su proyecto. De hecho, lo que vamos a desarrollar es una hoja en Excel con un formato típico. Este formato, como les digo, puede variar entre empresa y empresa. Hay muchos formatos de estos, pero creo que es una buena base para que ustedes puedan trabajar sus proyectos de la mejor manera y en base a esto poder desarrollar los mismos. Básicamente, lo que vamos a ver es esta hoja en Excel. De hecho, la voy a dejar el link en mi página de Facebook, Integración y Colaboración para la Construcción, y ustedes pueden descargar la página, mejor dicho, la hoja de Excel, y pueden usarla para que lo tengan de base, como les comentaba. Es bastante simple, en realidad, esta hoja. Tenemos áreas, por ejemplo, acá en este formato existe obras y servicios preliminares, trámites administrativos, tenemos preparación de construcción, trámites con el cliente y plan de proyecto. Cada una de estas áreas tiene varias actividades que las vamos a comentar en unos minutos, y a la derecha tenemos dos bloques: las personas o áreas que están en el proyecto y las áreas de soporte, ¿no? Como comprenderán, en el proyecto hay un residente, jefe de producción, jefe de campo, el área de producción, el área de oficina técnica, administrador, etcétera. Pueden poner más o menos cosas, puede estar seguridad, calidad, si es que hay tanto en la obra como en el otro lado. Y también área de soporte, ¿no? Sistemas, seguridad, administración y finanzas, presupuesto, gestión de vecinos. En realidad, lo más importante acá es que ustedes vean cómo lo trabaja cada empresa y colocarlo y que no se les escape nada. Eso es lo importante de hacer un checklist. Bueno, obviamente tiene que estar la fecha requerida, ¿no es cierto? Es importante para tener compromisos y responsables, y las observaciones, un espacio para observaciones para que lo puedan colocar, ¿no es cierto? Cualquier cosa que no esté en el formato y se quiera detallar. Definitivamente es bueno colocar un código, ¿no es cierto?, del proyecto, cuándo lo han revisado con la fecha y algún otro dato que ustedes vean conveniente. Entonces, la parte de obras y servicios preliminares, vamos a empezar a detallar más o menos uno por uno. Primero, determinar la ubicación de las obras provisionales. Viene con el plan de ubicación y distribución de las obras provisionales, vale decir que eh, viendo más o menos dónde está el punto de energía, el punto de agua y el punto de desagüe, ¿no es cierto? Estos tres puntos son sumamente importantes de ubicar antes de empezar la obra, y también ver cuál es digamos, de cuántos kilowatts tiene los medidores que puedan tener, para en base a eso poder revisar cómo van a ver sus equipos, ¿no es cierto?, si es que no lo han hecho antes, definitivamente colocar estas obras provisionales, ¿no es cierto? Muchas veces no las ubicamos. A mí me ha tocado en algún momento un terreno que era una obra, ejecutar una obra en un predio donde era parte de un gran predio, y el desagüe salía por el otro lado, o sea, por el lado del predio donde no era la ejecución de la obra, y en realidad tuvimos que colocar un container grande, un repositorio para el desagüe, bombearlo a la calle, fue todo un problema. De hecho, es importante ubicar eso para luego de eso hacer un plan de ubicación y distribución de sus almacenes, sus oficinas, etcétera. ¿Ok? Esos son los dos primeros puntos, y digamos que se lo pueden dar al equipo de producción, por ejemplo, ¿no es cierto? Podría ser el equipo de producción que haga esto, y el plan de ubicación también, ¿no es cierto? Podríamos irlo ensayando de esa manera. Luego, gestión de vecinos y evaluación de riesgo de predios colindantes. Definitivamente es una práctica común, donde el constructor que recibe un terreno tenga que hacer, por lo general, un acta y una visita notarial a los edificios o a los edificios colindantes o predios colindantes, porque esto podría, digamos, seteamos una línea base de lo que hay antes de eso y después, para no tener un problema mayor y asumir la responsabilidad con nuestros seguros o como fuese, ¿no es cierto? Pero sin asumir algo que nos toca en realidad, ¿no? Es súper importante ver la gestión de vecinos. Entonces, si se dan cuenta, acá hay una gestión de vecinos y esto se podría ir acá, ¿no es cierto? No voy a colocar la fecha porque en verdad no viene al caso, pero lo van colocando. Movilización de obras provisionales. Eso es de cierta manera relativo, si es que se va a necesitar, por ejemplo, en la excavación, mover las obras provisionales en cuanto a baños y todo eso, ver quién lo puede hacer, ¿no es cierto? Es básicamente un poco más de detalle de la actividad de arriba. Redes eléctricas y temporales,
también es importante ubicarlas, como les comentaba, ver cómo van a ser, dónde están los puntos y cómo van a ser los baños, por ejemplo, cómo van a ser estas redes eléctricas, dónde las vamos a colocar, y por ejemplo, esto lo podría hacer producción, ¿no es cierto? Y con el área de seguridad, ¿no es cierto? Para ver cómo es la idea de colocar estas redes eléctricas que estén lo más cerca posible para incurrir en el menor costo. Luego tenemos coordinación y contratación de servicios de alimentación. Esto, por lo general, no es un punto complicado en obras en Lima, ¿no es cierto? De repente, si es un proyecto en provincia o de repente es un proyecto alejado de una ciudad, es mucho más complejo. En el COVID, por ejemplo, hubo toda una ordenanza, un tema de, una resolución, perdón, que hablaba de lo teníamos que contratar como constructores y luego hacer a una empresa que esté certificada, etcétera. En fin, es importante tenerlo en cuenta. Ojo, al punto que quiero llegar es que, digamos, no estoy tratando de ensayar acá qué es exactamente lo que tienen que hacer, sino más o menos una solución, pero sobre todo qué es lo que tienen que ver y que no se les pase. Entonces, por ejemplo, esto lo puede hacer el administrador del proyecto. Servicio de vigilancia, creo que se cae por su propio peso, también el administrador del proyecto, compra de activos, ¿no es cierto? Laptops, comprar mobiliario, lo podría hacer la oficina técnica con el administrador probablemente y básicamente y sistemas, ¿no es cierto? Imagínense. Eh, Luego, terminar de movilizar equipos y materiales desde el almacén central, obviamente, si es que van a pasar de un sitio a otro almacén, es súper importante revisar el almacén, qué es lo que tienen para no incurrir en doble costo, ¿no es cierto? Si tienen algo en el almacén central, de hecho, se puede activar a un menor precio, y eso también lo tendrán que ver, por ejemplo, en el caso con logística, ¿no es cierto? Y con el administrador. Limpieza del área del campamento, esto de hecho si es que hay, como les digo, una obra que no está en una ciudad, donde, bueno, campamento también de cierta manera se llama a todo lo que pueden ser las obras provisionales, ¿no es cierto? Pero básicamente es un poco más de la idea de esto, ¿ok? Conexión de teléfono para el proyecto, instalación de comunicaciones, instalación de sistemas informáticos, oficinas del proyecto, almacén, taller, campamento, etcétera. Todo esto tiene que ser parte de lo que yo necesito, ¿no? Inclusive los baños, como comentaba, o si necesitan algo en particular. Por ejemplo, nosotros usamos mucho las salas de producción, cómo van a ser estas salas de producción y qué tamaño van a tener en el tiempo. También es importante ver eso. Y por último, determinar el costo. No voy a entrar en detalle acá para no tomar más tiempo, digamos, pero lo importante, por ejemplo, es determinar el costo real de las obras temporales, porque primero hay un presupuesto y esto por lo puede ser la oficina técnica y intervenir el residente, por ejemplo. Y probablemente una transferencia con el área de presupuesto. Ya vamos a ver más adelante cómo es eso. Luego, en temas administrativos, por ejemplo, tenemos, acá tenemos que ver si es que tenemos un código interno del proyecto. Esto vale decir, por ejemplo, en nuestro caso usamos el S10, tenemos que activar el proyecto, pasar el presupuesto de obra al S10, darle un código, un centro de costos para que de esa manera nosotros podamos hacer compras, etcétera, etcétera. Ojo, hay cosas que son súper básicas, pero como les digo, este checklist es importante porque en algún momento podríamos tener un problema que nos olvidamos de algo, ¿no es cierto? Y es listar todo lo que tenemos que hacer por más simple que sea. Por ejemplo, gestión de cartas fianzas, seguros, poderes, permisos, ¿no es cierto? La permisología que le toca al cliente y a nosotros. Por ejemplo, si el cliente tiene una licencia de construcción y nosotros tenemos que sacar el permiso de media vereda, sacar el permiso de piezas, los permisos para montar la grúa, por ejemplo, si lo vamos a hacer temprano, etcétera. Apertura del libro de planillas, ¿no es cierto? Cosas tan simples como esas que hace el administrador, inscripción de FP, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, acá, como les mencionaba, licencia de proyecto, obtención de licencias, instalación del cómputo, me hablo de las máquinas con el software, que por ejemplo en nuestro caso usamos el S10, organización de archivos, cuentas del proyecto, cuaderno de obra, movilidad para los empleados, si es que viene al caso, si es que no es una obra en Lima, de repente hay un destaque o algo de eso, constatación de servicios locales, de energía, por ejemplo, de internet, en este caso,
¿no es cierto? La fibra óptica que llega a la obra es importante. ¿Ok? Esto, de hecho, por lo general lo hace el administrador con la oficina técnica. Yo creo que son, como les digo, una lista que pueden revisar. Preparación para la construcción, ¿no es cierto? Acá ya viene un poquito más en detalle, porque si bien es cierto que lo anterior podría estar más normado, acá se nos pueden escapar algunas cosas y sobre todo el timing, ¿ok? ¿Cuándo lo hacemos? Equipo y cuadrilla de topografía. Yo les recomendaría, por ejemplo, que la topografía al iniciar la hagan con dos topógrafos distintos, puede ser uno que tengan por casa y uno subcontratado, los dos subcontratados, etcétera, o un topógrafo que viene de otra obra, porque la corrección, por ejemplo, en obras urbanas de linderos es sumamente importante. A veces no cuadra exactamente el terreno con los registros públicos y se mete un poquito más, un poquito menos, y es importante ver esto a tiempo. Eh, Terminar de comprar herramientas, implementos de seguridad es sumamente importante también. Aperturar la caja chica, ¿no es cierto? Como sugerencia, que la caja chica tenga exacto qué se puede comprar y qué no, porque si no, al final no hay caja chica que soporte. Si es que empezamos a comprar materiales con caja chica, la caja chica es para comprar cosas pequeñas, en fin, es un listado que pueden hacer. Fijación de hito inicial e hito final de excavación hecha en etapa temprana para elaboración del subcontrato. Si que van a subcontratar, es importante fijar esto. Ojo, ¿por qué digo esto y no eh, partidas que van más adelante? Porque definitivamente lo que tenemos que hacer en un plan de arranque o plan de inicio es atacar las primeras partidas como excavación, en muros anclados que puedan venir y que debemos fijarlo. Por eso es que ya en este plan de construcción debemos decir, oye, ¿cuál era la primera etapa? ¿No? O sea, ¿de qué estamos hablando para contratar? Tengo que saber exactamente cómo va a ir. Les hablaba ya el levantamiento topográfico, ¿no es cierto? Eh, el inicio de obras, ¿no es cierto? El cerco perimétrico, las charlas de inducción al personal, quiénes la va a dar, cómo la van a dar, el horario de las mismas. Eh, Equipos de plantas y que va a haber bobcats, buggies, eso es parte de los equipos que tiene que haber. Verificación del estudio de suelos, es importante hacerlo también. Definitivamente eso es un documento que se da en una etapa más temprana, pero revisarlo de nuevo el equipo de obra, a ver si es que hay algo que hayan encontrado, un lente de arena, relleno, algo puntual que se deba ver, es importante verlo en este punto. Calidad en la zona de suelos y concreto, compra de herramientas, implementos de seguridad. Ojo, teóricamente todo esto se ha visto para presupuestar el proyecto, pero recuerden que este checklist tiene una doble finalidad. La primera de ellas es que si el equipo de obra no participó del presupuesto, lo haga propio, lo haga suyo y como siempre les comento, sea un compromiso del equipo de obra que ellos han visto y han revisado esto, ¿no es cierto? Porque imagínense que no hacen el levantamiento topográfico, podrían decir, bueno, no, pues esto yo no lo hice, me tocó así y está mal. Ok, se dio un levantamiento topográfico en el expediente técnico de cuando se ganó la obra, digamos así, o cuando pasó de preconstrucción a construcción, pero yo de nuevo tengo que revisar, ¿ok? Para que no haya una responsabilidad de otro que no son los mismos ejecutores. Definitivamente este plan lo tienen que hacer los ejecutores del proyecto, ¿ok? Por eso es que hay varias cosas que ustedes dirán, oye, pero esto se tuvo que hacer antes. Definitivamente está pensado y hecho antes para ganar el proyecto o para presupuestar y medir, planificar el proyecto. Pero, de nuevo, la función del equipo de obra es eso y ver también si es que no se han olvidado de algo en la etapa previa, que también puede pasar que no hicieron correctamente el levantamiento o que lo hicieron mal. Entonces, dos finalidades de esto. La primera, como siempre, hacer que el equipo se comprometa y haga suyo el expediente, y el otro, definitivamente, ver si es que algo se olvidó o se hizo mal en la etapa de preconstrucción. ¿Ok? Por eso que se hace el control de calidad en la zona de suelos, compra de herramientas, ya les había dicho, movilización de equipos propios y terceros, incorporación de obreros, si son subcontratados o por casa, hay que activar una serie de temas, acuérdense que es una obra nueva, hay que activar licencias, hay que activar permisos, hay que hablar con gestión humana, etcétera, etcétera. Cierre de subcontratistas de primera fase, como les mencionaba, hay que hacer un plan agresivo de los primeros subcontratistas y mano de obra directa que va a entrar con herramientas. Luego se verá el resto, pero es importante hacer de las primeras que tienen que verse.
y obviamente el inicio de construcción. Trámites con el cliente, si es que hay algo que ha quedado suelto, como por ejemplo la negociación y firma el contrato, la recepción del terreno, ojo, de repente entramos y no hemos recepcionado el terreno y hay algo que no habíamos visto. Es importante tener una recepción formal del terreno siempre, ¿ok? Y en esta etapa sobre todo. Recepción de información técnica por parte de nuestra área de preconstrucción o por parte de la área de presupuesto que ganó la obra, facturación y cobranza el adelanto, si es que hubiese, ya tener un cronograma detallado, abrir el cuaderno de obra, sumamente importante, y quedar o hacer propio de nuevo el plan de seguridad y control de calidad. Por último, el plan del proyecto, y acá viene, muchas de estas cosas podrían verse ya en una fase 2, digamos, este plan de arranque, cuando nosotros lo trabajamos, a veces tenemos este mismo plan, que es el plan inicial, el checklist inicial, hay cosas que hacemos antes y después, por eso es que hay una fecha requerida, hay cosas que no podemos pisar la obra si no lo hacemos, ¿no es cierto? Hay otras que en el primer mes lo podemos ir haciendo, en los primeros 15 días, o cuando se está excavando, entonces eso, dependiendo de ustedes cómo ven la obra, lo pueden ir haciendo. Por ejemplo, el tema de los contratos, ¿no es cierto? Yo soy de la idea de que no puede entrar, digo esto porque a veces sucede, ¿no? Que por la premura, no debería entrar ningún subcontratista sin un contrato firmado per se, ¿no es cierto? Donde están todas las condiciones, ni siquiera con una orden de compra, una orden de servicio, sino tiene que haber un contrato de eso, ¿no es cierto? Es importante. La reunión de transferencia se podría hacer la primera o segunda semana, todo sería ideal que se haga antes, pero definitivamente a veces no da el tiempo. Si es que, ojo, ha habido un design big build, ¿no? Un diseño, licitación, construcción. Nosotros que trabajamos con un sistema más integrado tipo IPD, un tema integrado, la preconstrucción y tenemos mucha gente en construcción trabajando en etapas tempranas, entonces todo esto se hace mucho más simple definitivamente. Bueno, una reunión de transferencia formal. Recuerden la formalidad para el compromiso. Si es que el área de preconstrucción se la pasa al proyecto, decirle, este es tu presupuesto, estos son tus hitos, esto he conversado, etcétera. Por más que haya personas de la obra trabajando en etapas tempranas, se tiene que hacer esto. Por eso es que se hace una revisión y ajusta el plan del proyecto, probablemente con el gerente general o el gerente de operaciones. Incluye los estándares de prevencionistas, normas de proyecto, revisarlo también, revisar el flujo de caja, es sumamente importante cómo se va a llevar la caja para ver a cuántos días se le paga a cada proveedor y cómo nos va a pagar el cliente. Diseño del panel y sistema de control del proyecto, cuántos frentes, fases, como les digo, esto por ejemplo se podría hacer en una etapa 2.0 donde ya me he instalado de repente el primer mes, pero es importante hacerlo de todas maneras. O sea, mejor dicho, no podemos dejar sin un plan de esto, pero también es cierto que dependiendo el grado de complejidad y velocidad que tiene la obra, nuevamente les repito, yo estoy desarrollando este plan de arranque en un formato más tradicional, donde la obra muchas veces se gana y no se tiene toda la información que se quisiera, inclusive el área de presupuestos. Cuando es un tema integrado, esto es sumamente más fácil, pero lo estoy llevando a un tema mucho más tradicional para ponerlo más ácido, si quieren verlo así. Tener todo eso podría ser en el primer mes. Panel de control, básico tenerlo, qué cosas van a ir en el panel de control y de qué manera, también es importante llevarlo. Definición de metas personales, esto lo pueden dejar también para el primer mes, ¿no es cierto?, de las personas, cuáles van a ser las metas, si va a haber un bono de producción, etcétera. Adecuación del manual de calidad, ¿no es cierto? Programación detallada del proyecto, LucaGet, esto tiene que ver con el plan maestro, que siempre conversamos en otros videos que les he comentado, tiene que estar ya también dentro del plan de arranque, cuándo se tiene que hacer, o por lo menos colocar las fechas, los pedidos de suministros críticos, ¿no es cierto? Si hay algo que pedir de long time, de long time, perdón, o sea, de largo plazo, tenemos que verlo justamente en esta etapa y ver cuándo se pide. Organigrama y funciones para que quede claro qué es lo que va a hacer cada persona, así se conozca. A veces hay 2 frentes, hay 3 frentes, hay personas del mismo nivel y vas a poner una por encima de otra, es sumamente importante ver. Y bueno, otros datos. ¿Ok? Entonces, para resumir un poco la idea, lo que les comentaba es que este checklist les puede servir para ustedes iniciar su revisión y sobre todo puedan ver qué les sirve y qué no les sirve, pero que no se olviden de nada. Yo les sugeriría que lo utilicen o que complementen el que ya tienen
¿no es cierto? Y que cada vez esto no es un documento estático, debe ser un documento dinámico que se va llenando de las experiencias que tienen definitivamente en sus obras. Bueno, eso es lo que les quería dejar el día de hoy, como siempre, espero que les sirva. Y si es que tienen algún comentario, háganmelo en mi canal, en mis otras redes, para saber qué les ha parecido y también que me puedan dar feedback, ¿no es cierto?, qué cosa más se podría poner en este plan de arranque para yo también utilizarlo y así, como siempre les digo, tener un win-to-win en nuestra industria, que es justamente la idea de compartir conocimiento entre todos nosotros. Bueno, de nuevo espero que les haya servido. Un fuerte abrazo a todos.